Yo empecé estudiando profesorado de maestra inicial y al poquito tiempo ya me di cuenta que la psicopedagogía me iba a venir mejor. Con lo cual ingresé en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Yo soy oriunda de Lomas de Zamora, a estudiar psicopedagogía. Mientras tanto, me gustó muchísimo la formación y me di cuenta que quería ejercer como docente. Por consiguiente, elegí la segunda carrera, que es profesorado en Ciencias de la Educación. Y a partir de ahí giraron los encuentros entre la formación y el trabajo. Cuando ingresé a la facultad tenía 19 años y cuando ingresé a la Administración Pública Nacional tenía 20 y en 1991. Por consiguiente, empecé en lo que era la exsecretaría de la Función Pública, entré en la Dirección Nacional de Estadísticas, que era en este piso, en la oficina de acá enfrente. Entré porque una ex jefa mía, pero del ámbito privado, había ingresado como directora nacional y necesitaba una secretaria. Y yo para este tiempo ya estaba buscando trabajo, con el diario abajo del brazo, como se hacía en esa época, y el currículum en el otro, y me volvió a llamar y me ofreció ingresar como secretaria de ella. Así que bueno, nada, tuve una entrevista con el subsecretario de ese momento, que era el ingeniero Franquino. Después tuve otra entrevista con uno de sus asesores y ingresé a la planta permanente así, casi de casualidad. Muchos años después me di cuenta de la suerte que tuve haciendo un ingreso directo en la planta permanente. Y bueno, a partir de ahí empieza todo el recorrido de aprendizaje entre estas paredes y lo que era la Administración Pública Nacional, que era muy distinto a trabajar en el ámbito privado. Estuve yo a cargo de una excelente jefa de lo administrativo, que era Graciela Falibene, y bueno, ella me fue enseñando paso a paso las diferencias que había entre lo público y lo privado. En ese momento, mi jefa, que era Graciela Vicesti, que no era a la persona que yo conocía a la licenciada Pese, me iba indicando, por ejemplo, en el ámbito privado no hace falta que todo lleve un remito, ¿sí? Ni hacer la agenda pública de una directora nacional. Yo estaba acostumbrada a que ella me indicara qué necesitaba y yo iba y lo hacía. Por consiguiente, me iban explicando el paso a paso de la administración pública. Yo no podía entregar documentación sin que una secretaria, en ese momento era todo con firma de puño y letra, sin que una secretaria lo recepcionara, porque después podían indicar que, bueno, que yo no lo había entregado y yo no tenía manera de argumentarlo. Nada, pequeñeces así. Un dato de color es que cuando ingresé me tomaron una prueba de mecanografía y después era como la frutilla que yo había hecho un curso de Word, ¿sí? Que no era Word en ese momento, era Apple. Y entonces me dieron a cargo una máquina computarizada, IBM, una cosa gigante que le ponías las bochitas, vos a mano, para que, de acuerdo a la letra que quería la directora que salieran las notas, y escribías la nota ciega, no había una pantalla que vos la veías, y a partir de ahí imprimías todas las notas, qué sé yo, invitaciones a una conferencia. Entonces a partir de ahí se iba imprimiendo todo. Si te equivocabas en una, te equivocabas en todas y te retaban.
Bueno, en el mientras tanto fui mamá. Cuando me reintegré de mi licencia, fui mamá joven. Cuando me reintegré de mi licencia, me solicitaron que lo haga en lo que era la Subsecretaría de Organización y Gestión, que estaba el licenciado Alberto Bonifacio como subsecretario, la licenciada González y el licenciado Salas como asesores. Digo porque son personas muy queridas de la casa. Y bueno, me reintegré, formé parte del equipo de la Secretaría Privada de la Subsecretaría, que después fue Modernización del Estado y hoy es la Subsecretaría de Empleo Público. Sería esa el área que hoy estaría homologada. Y bueno, ahí me desempeñé unos 6, 7 años como secretaria de la subsecretaría. Teníamos a cargo los expedientes, en ese momento había muchísimos porque había salido en el medio el SINAPA. Lo más parecido que existe ahora en un cargo administrativo a lo que yo realizaba en ese momento son las secretarías técnicas, que queda una a cargo de la doctora Ana Castellani y otra a cargo de Mauro Solano. Y en el medio me recibo, y no solo que me recibo, sino que uno de mis subsecretarios, que era el licenciado Giannini, le ofrecen ser el director ejecutivo académico del INAP. El INAP en ese momento era descentralizado. Por consiguiente, yo tuve, a pesar de estar en la casa y en el mismo edificio, que ir adscripta al INAP. Y esa fue mi primera vez que pisé el INAP. Y a partir de ahí quedé enamorada. Él pasó de ser el director ejecutivo académico en el año 97, más o menos, a ser el director nacional de formación superior. Y por supuesto que yo integraba lo que era su secretaría privada, pero como me había recibido, me ofrece ser asistente de los asesores de las becas, porque ya en ese momento existían becas, pero al ser un organismo descentralizado estaban financiadas por el INAP. La de Georgetown, recuerdo que Catalina Olroch era la única que lo podía manejar. Yo nunca lo hubiese podido hacer por el nivel de idiomas que Catalina manejaba. Pero sí recuerdo que asistiendo a los asesores que realizaban esta tarea, que tenía que ver con la selección de postulantes. Contábamos, por ejemplo, en ese momento, para que sepan, porque sigue existiendo, la Diplomatura Superior de Control y Gestión en Políticas Públicas de la Flaxo, que nació en la casa, en el INAP de esa época, en donde Schweinheim y Anzorena eran docentes de la diplomatura. Esta diplomatura era, como estar hablando hoy, de una maestría. Y el INAP otorgaba 8 becas completas. Teníamos 80, 100, 120 postulantes solo para 8 becas completas. Y para los rangos más altos de la Administración Pública Nacional, porque era la Dirección Nacional de Formación Superior. No sé si alguien ya les ha contado, pero se hacía cargo de la formación de la alta gerencia pública. Y ahí empecé a aprender un poco de oficio y empecé a aprender las técnicas que ellos implementaban, que eso no se aprende en la facultad. Tuve como maestros a la G. Bianchi en esa época y a la licenciada Nelda Concle, que también perteneció a la casa hasta que se jubiló. En el mientras tanto yo estaba feliz haciendo esta actividad, pero hubo un cambio de gestión,
cuando llega la alianza, todas las adscripciones se cortan, es decir, finalizan. No hay manera, no era una cuestión personal, sino una cuestión general. Todo agente que estuviera adscrito a otro organismo cesaba automáticamente la adscripción y volvía a ser planta de su organismo. Por consiguiente, yo volví a la Secretaría de la Función Pública, me volvieron a solicitar de la subsecretaría en ese momento del ingeniero Popic, o licenciado, no recuerdo bien el título, y seguí desempeñándome hasta que vinieron los retiros voluntarios y la jefa administrativa de la Coordinación de Administradores Gubernamentales se acoge al retiro voluntario. Por consiguiente, era Graciela Bicesti, aquella mentora desde lo administrativo que había tenido cuando recién ingresé a la administración pública, y fui invitada a tomar el cargo. Ella nuevamente me enseñó todo. Era un área de recursos humanos con características particulares porque tenía que ver con la carrera administrativa de los administradores gubernamentales. Lo aprendí, disfruté horrores, aprendí horrores. No me canso de decir que siempre han sido la élite de formación de la Administración Pública Nacional. El nivel de convocatoria que habían tenido, que fue abierto, que todas las universidades nacionales en ese momento fueron convocadas, que los egresados se presentaban por solicitud del diario. Esas 4 camadas tienen un nivel de formación admirable. Y además la formación que les dio el INAP, porque los docentes eran docentes de la casa. Es decir, la formación en cuanto a Administración Pública Nacional la dio el INAP. Así que bueno, nada, aprendí muchísimo con ellos, me enseñaron muchísimo. Y después vino el 2001, en ese momento los administradores gubernamentales fueron invitados a ocupar oficinas en lo que es el edificio de Somisa. A mí, por motivos personales, no me quedaba muy cómodo, tenía los nenes muy chicos, sobre todo para cumplimentar el horario con la escuela, con la guardería. Y yo había ya avanzado muchísimo con ciencias de la educación y tenía muchísimas ganas de volver al INAP. Y en el INAP estaba la arquitecta Graciela Falivene, que es administradora gubernamental, era administradora gubernamental. Así que solicité el pase, el coordinador de los AGES me lo concedió y volví al INAP. Ya no adscripta, porque el INAP había dejado de ser un organismo descentralizado y pasó a ser una dirección nacional de lo que era la Secretaría de la Gestión Pública. Así que ya ahí el tema de papeles se resolvió mucho más fácil que la primera vez, y con ella aprendí muchísimo, porque con ella implementamos lo que hoy se conoce como beneficios arancelarios INAP, que es el área en la cual me desempeño hace muchísimos años. Ya no había presupuesto para posgrados y empezamos a pensar la manera de seguir contando con formación para los profesionales, y empezamos a solicitarlo sin costo, sin fondo, sin erogación por parte del Estado. Y lo que empezó como una idea muy loca y que íbamos a ver si funcionaba, funcionó.
Tuvimos un gran apoyo por parte de muchísimas casas de estudios y empezamos con las convocatorias por mail. Los costos eran cero, eran solo los recursos humanos que lo hacíamos. Volví a tener el placer de trabajar con la licenciada Nelda Concle, que estaba a cargo, ella había estado a cargo de becas nacionales e internacionales durante la gestión de la alianza. En ese momento ya se habían dividido y ella quedó a cargo de lo que eran becas nacionales. Y empezamos a pensarlo. Graciela Falivén era una gran innovadora en las metodologías que utilizaba y le gustó la idea y empezamos poco a poco, casi sin darnos cuenta, a formar el programa. En ese programa nos dimos cuenta que se podía. Eran poquitas, medias becas, el esfuerzo era mayor por parte de los profesionales porque tenían que asumir el costo del 50%, pero que era de gran ayuda para ellos. Y así comenzamos a gestar lo que llega hasta hoy. Fue una idea innovadora. Se nos empezó a ocurrir a la licenciada Concle, Graciela Falivene y yo principalmente recibimos el apoyo de Graciela Falivene, que siempre fue innovadora, siempre. Empezó a pensar que sí, es decir, es una persona que también pensó los foros como una retroalimentación de aprendizaje y que podía ser autogestionado por los participantes. También empezó a pensar en la gestión del conocimiento. Recuerdo que no era 2001, pero era 2002, 2003, 2004, y estábamos todos con el libro de Nonaka y la gestión del conocimiento. Ella siempre estaba leyendo material y tratándolo de adaptar a las posibilidades de la formación. La verdad es que siempre fue una gran maestra, porque era sumamente generosa con sus saberes. Y cuando digo que esto no se aprende en la facultad es porque mis carreras de formación tienen que ver con el aprendizaje, tienen que ver con lo colaborativo, tienen que ver con la transmisión. Pero la verdad es que la praxis se logra en el trabajo y es una pata que en la facultad no está. Es decir, yo la puedo encontrar desde el otro lugar, lo que me dio la facultad, que es en mi ejercicio docente, en esta cuestión de poder estar en un aula, de compartir lo que yo sé, de ver y testear y poder retroalimentarme con los chicos. Pero en el trabajo se da cuando uno arma un equipo que comparte esta mirada, ¿no? Porque se trata de eso. Se trata de la generosidad del que está arriba. De la capacidad de escucha y de los que formamos equipo, de no tener miedo a equivocarnos, porque además si nos equivocábamos no pasaba nada, no pasaba nada, no había un reto, un enojo por parte de Graciela, sino todo lo contrario, era un sentarse, volverlo a pensar y ver por dónde podíamos avanzar. De hecho, empezamos por los mails, y yo me acuerdo que empecé, Nelda estaba en una beca de formación en España en ese momento, y teníamos a una compañera, Fungueriño, que venía trabajando en la gestión anterior con un mailing. Y se estaba yendo a España a vivir con su hermano, una cosa así, y me dijo, pero, que me conocía, me dijo, pero, ¿querés este mailing? Y le digo, sí, dale, dámelo, y empezamos por acá. Y empezamos a hacer difusión, porque anterior
la difusión llegaba a todas las direcciones de recursos humanos a través de notas firmadas de puño y letra por el director nacional de formación superior. Es decir, que cambió por necesidad porque no había presupuesto en ese momento. Y empezamos. En realidad podríamos habernos quedado cruzadas de brazos y el sueldo hubiese estado igual. Yo creo que tiene que ver con esta dinámica que había en el trabajo y en el INAP en sí mismo. Nadie pensó en quedarse cruzado de brazos, nadie. Todo el mundo pensó en reinventarlo y en incorporar nuevas metodologías o probar por lo menos. No sé, recuerdo haber hecho para la página web, no sola, con muchas otras chicas, un buscador de posgrados. ¿Y qué hacíamos para que fuera distinto a lo que ofrecía educación? Porque en definitiva nuestro público no es el mismo que el del Ministerio de Educación. Entonces lo hicimos con políticas transversales del Estado. Y nos había costado mucho esfuerzo, pero también habíamos aprendido un montón haciéndolo. Y la mentora había sido Graciela Falibene también, motorizando, y una compañera que lo tenía a cargo, que era Florencia Micino. Y bueno, y por ahí estuvimos también y dio muchos frutos porque ayudaba al otro a ver por qué temáticas podía bucear para perfeccionarse. Y bueno, claro, también nos encontrábamos frente al desafío de ciertos pedidos de formación especiales para los cuales no contábamos con el 50% o con la beca completa. Y esto estaba bueno por un lado, porque por un lado nos ayudaba, nos empujaba a indagar si el posgrado podía. Y por el otro lado ya nos orientaba a qué profesional estaba realizando qué búsqueda. Entonces, porque muchas veces el no otorgarnos exenciones arancelarias tenía que ver con la necesidad de pagar sueldos docentes que tienen las casas de estudio también, porque en realidad nadie se negaba a prestar colaboración con el INAP, sino que tenía que ver con un presupuesto asignado y sueldos docentes que se tenían que autofinanciar porque los posgrados siempre han sido arancelados. Pero bueno, siempre aparecía o un curso o un programa o una actualización distinta, pero que tenía esa temática, y entonces llamábamos al profesional y hacíamos el enlace con la casa de estudios. En ese momento contábamos con un comité de selección conformado por todos los directores del INAP para realizar la selección entre los postulantes. Estaba Liliana González, estaba el Morán, estaba Alberto Bonifacio, y estaban los distintos directores de investigaciones que ha tenido la casa. Siempre fue placentero, siempre se aprendía mucho. Yo los asistía desde lo técnico y después ellos, una vez que terminaban la reunión, indicaban quién había sido el adjudicatario del arancel diferenciado. Y así empezó todo en esa época. Y esto más o menos se mantuvo igual, con una sistematización del proceso técnico-administrativo en el medio, que me acuerdo perfectamente que aún estando Alberto Bonifacio como director nacional, porque nacional era el director nacional del INAP, certificamos ante la ISO 9001 todo lo que tenía que ver con el proceso técnico-administrativo de las becas nacionales. Se llamaba becas nacionales para diferenciarlas de las becas internacionales, principalmente, que ya en
último tiempo había quedado esa área que, no sé, para hacerles un salto histórico, en la época de la Alianza estaban a cargo de una misma persona, que era la licenciada Concle. Años después había quedado a cargo de la Secretaría de la Gestión Pública. Por consiguiente se divide el área. Pero en algunos eventos que tenía el INAP trabajaban mancomunadamente, porque si bien ya éramos todos de la casa, con lo cual lo que tiene que ver con cooperación académica siempre fue muy fluido. Y más o menos hasta el año 2016 incluido, podríamos decir que el proceso técnico administrativo funcionó igual. Después del 2017 sí encontramos un cambio, un matiz, una mirada distinta. Surgen, no es casualidad, porque surgen las becas del FOPECAP ofrecidas a través de la gestión del INAP. Me parece que fue un cambio cuanti y cualitativo a favor de la formación de los agentes públicos. Hubo un acceso masivo a estas convocatorias y la beca era completa. A partir de ahí, Beneficios Arancelarios funciona como el sostén de un público más amplio. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, las becas INAP-FOPECAP tienen que ver con ciertos requisitos que tienen que cumplir los empleados públicos para acceder, en el acceso, ¿sí? Tienen que pertenecer al decreto 214, al convenio colectivo 214, perdón. Tienen que pertenecer a un organismo aportante al Fondo Permanente de Capacitación, que eso significa el FOPECAP. Y en beneficios arancelarios el público es en general. Si bien también acá encontramos una diferencia en las gestiones entre la gestión anterior y la actual, porque la gestión anterior, las becas se focalizaron principalmente en la formación para profesionales, y esta gestión tuvo una mirada más amplia y se dedicó más a la formación de los agentes públicos, es decir, que los requisitos de acceso se modificaron. Ya no el público al que estaba dirigido no era profesional, sino que tenía que tener simplemente título secundario. Así que la masificación fue enorme. Las becas son completas, es decir, que aquel que tiene dificultades económicas para costearse, porque todos sabemos que costear los estudios no es tarea fácil, lo puede hacer igual. Y bueno, y en el mientras tanto, para aquellos que no pueden acceder a las becas ofrecidas por el Fondo Permanente, puede acceder a la oferta académica de beneficios arancelarios, que también ayuda, porque recibir un 50% de arancel especial no es poca cosa. Si yo tengo que decirle a alguien o contarlo con mis palabras, como yo veo el INAP, es la escuela de formación de toda la administración pública. Pasó por distintas miradas, pero ese eje, ese eje que es una directriz fundante, nunca se perdió. Es decir, siempre estuvo ahí. Esta misión de capacitar para ser mejores para la sociedad. Si bien el INAP no tiene
como público directo a las personas, a los usuarios, al ciudadano común. Sí tiene a aquel que hace de enlace y sí da esa cara. Y esa mirada yo la he visto siempre sostenida por los distintos directores del INAP, siempre. También es cierto que en esto de seguro colaboró tener enormes directores formados y que han tenido una historia en el tiempo en la casa, porque eso permite poder madurar la mirada y poder también darse cuenta de los errores. Creo que el INAP se ha mirado mucho a sí mismo y ha podido reconstruirse. Creo que esa es la gran capacidad frente a otros organismos. A pesar de haber sido descentralizado, pasar a ser una dirección nacional, no perder de vista lo que después se dio en llamar que era el órgano rector de la capacitación. Porque si bien antes no había tenido esa misión, siempre tuvo la misión de formar a los agentes públicos. Al INAP Belgrano se lo conoció siempre como la escuelita, y eso es maravilloso, y uno entra ahí y a mí que me encantan las aulas, me encantan los pizarrones, me encantan los fibrones, me encanta el trabajo docente, eso siempre se olió en Belgrano. Siempre Belgrano huele a escuela. Y a mí eso siempre me gustó, más allá de que después fueron aulas de computación, bueno, fue cambiando la mirada, porque la mirada va cambiando en el tiempo, ¿no? Ya dije que a mí me miraban como la frutilla del postre porque había hecho un curso en computación en Apple y hoy por hoy es una tontería. A nadie se le ocurriría mirar con buenos ojos a alguien porque tenía un curso de 2 meses. Pero bueno, en ese momento era lo distinto. Y creo que INAP logró eso. Y además fue un modelo de modelos. Es decir, los IPAPs también se miraron a modo de espejo en el INAP. Y eso está muy bien. Porque habrán compartido miradas. Y habrán tenido diferencias, pero siempre hicieron como préstamos de conciencia, ¿no? Como préstamos de literatura, con bibliografía, siempre hubo enlaces en el medio, con las provincias también, bueno, hasta que llegamos a hoy, que hablamos de un Estado integrado, y eso está bueno también, porque sería injusto si no mencionara que en beneficios arancelarios el perfil cambió, y eso está muy bien. Cambió porque jamás se había rechazado a un profesional que perteneciera tanto a provincias como a municipios, pero sí que se le daba prioridad al profesional de nación, porque así lo indicaba la normativa. Al ampliar la mirada, esta gestión, también se cambió el perfil. Y entonces, ya hoy por hoy, pueden acceder tanto los profesionales del ámbito provincial como del ámbito municipal. Y creo que en esto ayudó la pandemia, sin duda. Estoy convencida de esto. Porque estoy convencida de que los posgrados han cambiado. Digo, uno sabe que están pujando con el Ministerio de Educación para que les aprueben esto de la cursada sincrónica. Y yo estoy convencida de que la cursada sincrónica es muy democrática para la gente del interior de nuestro país. Porque yo soy del conurbano, pero todos los que pertenecemos al AMBA tenemos la capacitación al alcance de nuestra mano, no así la gente del interior. Y cuando
se amplía esta cursada, uno ve que cada vez tenemos más postulantes del interior, muchísimos más. El INAP a mí me dio la oportunidad desde lo personal de poder concretar muchísimas prácticas y aprender de muchísimos compañeros, colegas, que sin estar en este ámbito no hubiese podido hacerlo. La educación y el ejercicio docente no tiene que ver con la administración pública nacional. Sin el INAP yo no hubiese encontrado este contexto. Quizás me hubiese limitado a las tareas técnicos-administrativas que me convocaban en tal o cual momento. Y eso me lo brindó el INAP. Y también me brindó la posibilidad de estar acá. Porque no podría estar acá si no me hubiese aceptado el INAP. Yo no pertenecía al INAP. Sí había dejado muchísima gente querida en el INAP. Sí había dejado buenas prácticas, afectos. Pero si el INAP no me hubiese aceptado, si los directivos del INAP no me hubiesen aceptado, yo no podría estar acá hoy. Así que en principio yo le debo eso al INAP. También le debo casi todo lo que sé de administración pública nacional. Y que yo creo haber podido brindarle al INAP un trabajo responsable, una búsqueda transparente de posgrados, de cursos de capacitación, que hice concienzudamente, aunque a veces ni siquiera tuviera cierto valor desde lo cualitativo, ¿no? Pero bueno, yo estaba convencida de que era una política que le venía muy bien a los profesionales y al INAP. ¿Sí? Porque digo, sin empleados públicos para formar, el INAP no tiene razón de ser. No hay nada que brindar. Y viceversa, ¿no? Sin INAP, los empleados públicos se quedarían sin ese espacio para poder disfrutar de la capacitación. Y también de criticarla y de encontrar intersticios por los cuales mejorarla. Porque bienvenido sea esto del feedback entre los participantes de la capacitación y los capacitadores. Yo creo que el INAP no va a desaparecer, porque yo soy una convencida de que la capacitación siempre es a favor de la administración pública nacional. Es más, muchas veces escuché cuestionamientos respecto a tal o cual formación. Y yo soy una convencida de que cualquier persona que esté mejor formada hoy está en este cargo, pero seguramente esa formación la va a ayudar para ejercer mejor sus funciones y quizás sea otro cargo, porque bienvenido sea esto de la movilidad que existe en la administración pública nacional. Bienvenido sea el abanico que se puede ofrecer. Y yo estoy convencida de que el INAP va a existir. Seguramente cambiará la mirada, porque cambiará la formación. Porque por suerte las sociedades avanzan, por suerte las sociedades evolucionan y el INAP es parte de esa sociedad. Por consiguiente, tiene que acompañar los cambios que la sociedad necesite y viceversa, ¿no? Y de hecho el INAP tiene más jerarquía ahora que hace unos años atrás, pero de todas maneras no se puede. Es como salud, no se puede. Podrán lastimarlo, pero no creo que lo puedan matar. No en la Argentina, por lo menos, me parece. Que como sociedad lo tenemos como pilares, ¿no? Esto es una mirada mía.
pero estoy convencida de que la educación, la salud son pilares en la Argentina que nos hacen distintos al resto de Latinoamérica.